Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema que es cáncer. Entra en el grupo Cáncer. de enfermedades no transmisibles. Antes que nada vamos a definir primeramente el concepto de cáncer. Es un término general para cualquier tipo de tumor maligno. Es un tumor ulceroso que ataca los tejidos orgánicos. Un cáncer es un grupo de células, por lo general derivados de una sola célula que han perdido sus mecanismos normales de control, produciéndose un crecimiento descontrolado. También vamos a definir lo que es tumor. Tumor se refiere a un crecimiento anormal o una masa. Estos tumores pueden ser cancerosos o no cancerosos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que puede ser benigno o maligno. Cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y se encuentra entre las enfermedades no transmisibles. El cáncer es una enfermedad, no el final de la vida. Eso es importante que sepamos en todo momento también. El cáncer se desarrolla a partir de células sanas en un proceso llamado transformación. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. En el cuerpo adulto tenemos más de 60.000 millones de células. La primera etapa se llama iniciación, en el cual ocurre un cambio en el material genético de la célula, en el ADN, le prepara de modo a transformarse en cancerosa. El cambio puede ser espontáneo o por intervención de un agente que produce el cáncer, dice, que son los carcinógenos, que vamos a ver a continuación algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, el cáncer se puede producir genéticamente, ¿verdad? O por intervención de un agente carcinógeno, que es la que con el tiempo es la causante, ¿verdad?, del cáncer. Muchos factores influyen en la aparición de cáncer en el mundo y es importante que conozcamos algunos de ellos. Los carcinógenos pueden ser sustancias químicas, tabaco, algún virus, radiaciones o la luz solar, como ejemplo nada más. Tenemos muchísimo más también que vamos a ver a continuación. El segundo y último paso en el desarrollo del cáncer es la promoción. Primeramente hablamos de iniciación. En esa etapa, ¿verdad? Lo que ocurre es la transformación de las células en el ADN y ocurre lo que es, estas se transforman en cancerosas. Después está la promoción. Los agentes que causan la promoción son llamados promotores y pueden ser sustancias que están en el ambiente, dice. O como ejemplo también algunos fármacos. Los promotores no causan cáncer por sí solos, solo que permite que una célula que ha sido sometida al proceso de iniciación se vuelva cancerosa. Bueno, nuestro organismo detecta las sustancias extrañas en el cuerpo. Tenemos nosotros, los glóbulos blancos son los encargados de nuestras defensas, ¿verdad? Estos generalmente son las que actúan cuando una sustancia es ajena al organismo. Pero cuando nosotros no tenemos buenas defensas, muchos de estos promotores que está diciendo aquí, los factores carcinógenos, ¿verdad? Pueden dañar una célula sana. Y ahí comenzar el proceso de iniciación, transformación de la célula y esta se vuelve cancerosa. Y por tal motivo comienza a multiplicarse. El cáncer puede crecer directamente en el tejido circundante o propagarse a tejidos u órganos.
Cuando ya se propaga a otros órganos o tejidos se llama metástasis. Algunos tipos de cáncer. La clasificación son las siguientes. Tenemos los cánceres de la sangre y de los tejidos formadores de la sangre, y a este grupo lo llamamos leucemias o linfomas. Están los carcinomas también. Los carcinomas son cánceres de células epiteliales, que son células que cubren la superficie del cuerpo, producen hormonas y forman las glándulas. Ejemplo, tenemos cáncer del pulmón, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de mama, próstata y de la glándula tiroides. Tenemos como ejemplo de carcinoma. Están también los sarcomas. Son cánceres de células mesodérmicas. Son las células que forman los músculos y los tejidos conectivos. Tenemos, por ejemplo, la osteosarcoma, que es un cáncer de hueso. Algunos términos que es importante que manejemos también en este tema son las siguientes. Agresividad se refiere al grado o velocidad con que crece y se extiende un tumor. Cuando este es agresivo, por ejemplo. Anaplasia se refiere a la falta de diferenciación de una célula. Generalmente llamamos anaplasia cuando es altamente indiferenciado o habitualmente muy agresivo, cuando ya invade muy rápidamente un órgano o varios tejidos del cuerpo. Carcinógeno es el agente que causa el cáncer. Carcinoma in situ son células cancerosas aún contenidas dentro del tejido donde se han vuelto invasivas o cuando no se extendió todavía a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cáncer de mama, ¿sí? Exclusivo ahí en la mama. Si no hay todavía metástasis, cáncer del útero. Y así sucesivamente. Curación. Curación es la eliminación completa del cáncer, que implica que el cáncer específico no volverá a crecer. Muchas veces ahí en los estadios iniciales se pueden curar, la persona se puede curar con el tratamiento o una cirugía, ¿verdad? Si lo hacemos oportunamente, puede haber una curación. Diferenciación es el grado de semejanza de las células cancerosas. Menor semejanza significa que el cáncer es menos diferenciado y más agresivo. Y después hay invasión, es la capacidad de un cáncer de destruir los tejidos circundantes. Maligno, cuando hay un tumor maligno, por ejemplo, llamamos a este tumor ya canceroso, ¿sí? No olvidemos que el tumor puede ser benigno y maligno también. Metástasis es la propagación de células cancerosas a un lugar totalmente nuevo. Metástasis ya es, por ejemplo, el cáncer de mama. Si no tratamos a tiempo, este puede invadir órganos distantes, que son las que están cercanos a la mama. Otros órganos que no es exclusivamente la mama. Neoplasia, cualquier tumor, ya sea canceroso o no canceroso. Recidiva. Recibida es vuelta de las células cancerosas después de un tratamiento a la localización primaria o metástasis. Bueno, hay veces que para disminuir un tumor se realiza un tratamiento como radioterapia o quimioterapia y muchas veces el tumor no desaparece, sino todo lo contrario, vuelve y con más fuerza viene. Y eso es la recibida. Y en el caso de cirugías, muchas veces también se extirpa un órgano para eliminar el cáncer y vuelve otra vez después de un periodo de tiempo con los controles y eso llamamos recibida. Remisión, que también puede ocurrir cuando hay un tratamiento ya curativo en los estadios iniciales de cáncer. Se refiere a la ausencia de toda evidencia de cáncer después de un tratamiento. Un ejemplo, una cirugía en los estadios iniciales de cualquier tipo de cáncer. Índice de supervivencia es el porcentaje de personas que sobreviven durante un periodo de tiempo después del tratamiento. Por ejemplo, el índice de supervivencia 5 años es un porcentaje
de aquellas personas que sobreviven a un X tipo de cáncer. Fisiopatología del cáncer. Tenemos 4 patrones de crecimiento no neoplásico. Por ejemplo, el crecimiento celular anormal. Tenemos una clasificación, la neoplásica y la no neoplásica. La neoplásica existe en las células hipertrofia, que es un aumento del tamaño celular. Generalmente se debe a mayor carga de trabajo, estimulación hormonal o compensación relacionada a la forma directa con la pérdida funcional de un tejido. Aumento de tamaño nada más, entonces la hipertrofia. Hiperplasia consiste en el aumento reversible del número de células que produce una mayor masa de tejido. Casi siempre se presenta como una respuesta fisiológica normal durante periodos de crecimiento y desarrollo rápido, como por ejemplo en el embarazo y la adolescencia. Metaplasia es un tipo de célula adulta reemplazado por otro que rara vez se encuentra en el tejido afectado. Si se retira este estímulo, el proceso es reversible, de lo contrario puede progresar a una displasia, dice. Cambio en la forma que toman algunas células, por lo general no es normal en las células del tejido en las que pertenecen. Existe muchas veces en la metaplasia inflamación, deficiencias vitamínicas, irritación y diversos agentes químicos que pueden introducir una metaplasia. Un ejemplo, tenemos el cuello uterino, constituye una zona común de cambios metaplásicos. La parte del cuello uterino en la que se produce metaplasia escamosa se denomina zona de transformación. Y les explico mejor. Dijimos que tenemos en la célula, tenemos patrones de crecimiento neoplásico y no neoplásico. Aquellos que causan cáncer y otros que si lo tratamos a tiempo nos lleva a cáncer, ¿sí? Y aquí nos da un ejemplo, ¿verdad? Del cuello uterino, ¿verdad? Que muchos de ellos existen inflamación y lo debemos tratar a tiempo, dice, ¿sí? Si de lo contrario, si nosotros no tratamos, esto puede sí progresar a cáncer, ¿verdad? Pero es una zona común, ¿verdad? Donde existe inflamación. Sabemos nosotros las mujeres eso. Por eso es importante los controles periódicos. Cada 6 o cada una vez al año por lo menos. Hacerse un PAT y colposcopía. Displasia. Displasia sí es un término que describe presencia de células anormales en un tejido. Casi siempre este estímulo que origina displasia es externo, como una radiación, inflamación, químicos tóxicos, y puede ser reversible si se retira el estímulo. Si nosotros extraemos eso, ¿sí? Entonces estos términos, hiperplasia, metaplasia, displasia, son afecciones no neoplásicas, pero pueden preceder al desarrollo del cáncer si nosotros no tratamos a tiempo. Algunas características generales del cáncer: 80% de los cánceres ocurren en el hombre, llamamos carcinomas. Los estudios señalan que la mayoría de los cánceres se originan en una sola célula. Una de las características de las células cancerosas es su crecimiento autónomo con respecto a las células normales. Las células cancerosas tienen la capacidad para invadir otros tejidos y diseminarse a diferentes partes del organismo, produciendo nuevos tumores. Ocurre ahí entonces lo que es una metástasis. Tiene la capacidad de producir una metástasis las células cancerosas si nosotros no lo tratamos a tiempo. Ahora sí vamos a hablar de los patrones de crecimiento neoplásico, los que van relacionados directamente al cáncer. Anaplasia. Anaplasia significa sin forma, células sin forma. Es un cambio irreversible en el cual las estructuras de las células adultas sufren una regresión a niveles primitivos. Es un signo significativo de cáncer. Las células anaplásicas pierden la capacidad para realizar funciones especializadas
y estas células se desorganizan en cuanto a su posición y citología. Características de la neoplasia. El término neoplasia significa un crecimiento nuevo, describe una masa tisular anormal que se extiende más allá de las fronteras del tejido sano y por ende no cumple la función normal de las células de nuestro organismo. Tiene un funcionamiento descontrolado estas células, falta de regulación en la división y en el crecimiento. Algunas son potencialmente lesivas para el huésped porque ocupa un espacio y compite con los nutrientes esenciales. Y sabemos que en los pacientes que tienen cáncer, ¿verdad? Muchos de ellos les baja también su defensa. Y ahí vemos nosotros que estas células anormales en nuestro cuerpo compiten con las células sanas. Factores de riesgo. Muchos son los factores de riesgo del cáncer. Lo primero es la historia familiar. Factores genéticos. Si es que un familiar tuvo algún tipo de cáncer en la familia, también nosotros podemos desarrollarlo, ¿verdad? A veces un solo gen y en otras varios genes interactúan. Los factores ambientales son los más comunes y pueden producir cáncer. Tenemos también el síndrome de Down, que es uno de los factores de riesgo. Presentan 12 a 20 veces más riesgo de sufrir una leucemia, el que tiene un familiar con síndrome de Down. La edad también. La edad, muchas veces en los niños existen cáncer como la retinoblastoma o neuroblastoma, ¿sí? La mayoría de los cánceres se dan con mayor frecuencia en la gente de adulto mayor, ¿verdad? El riesgo de sufrir cáncer se duplica cada 5 años después de los 25 años. El aumento de cáncer se debe probablemente a la combinación que tenemos en la exposición aumentada y prolongada de carcinógenos y a un sistema inmunológico deficiente. Tenemos mucho más riesgo de sufrir cáncer a medida que aumenta la edad, ¿sí? En la etapa adulta, cada 5 años nos dice aquí la escritura. Entonces es importante que sepamos, ¿verdad? Aquellos factores de riesgo para el cáncer. Nuestra exposición que nosotros tenemos a los carcinógenos y cuando nuestras defensas no están lo suficientemente fuertes. Algunos factores ambientales, se sabe que sustancias químicas pueden producir cáncer. La polución del aire, el humo del cigarrillo, aumenta el riesgo. Fumar cigarrillos produce carcinógenos que aumentan mucho riesgo también de contraer cáncer. Por ejemplo, el cáncer del pulmón, cáncer de boca, de laringe, de riñón, de vejiga. El simple cigarrillo, ¿verdad? Fumar cigarrillo. Muchos tipos de cáncer, no solamente el del pulmón causa, ¿sí? Y aparte de eso, no solamente el que fuma es el que puede tener cáncer, sino que los fumadores pasivos también, ¿sí? La exposición prolongada a la radiación ultravioleta, sobre todo la del sol, ¿verdad? Puede ocasionar cáncer de la piel también. Pero sabemos que 10 minutos diarios por ahí nomás, podemos nosotros exponernos en el sol directamente. Hay que cuidar también ese factor. La geografía, muchas veces el riesgo de sufrir cáncer varía de acuerdo al lugar, ¿verdad? Donde se vive. ¿Por qué? Porque hay una combinación genética de dieta, medio ambiente y estilos de vida de esa zona, ¿sí? Por ejemplo, los países en vías de desarrollo y nosotros también, ¿verdad? En cuanto a la dieta también, sustancias consumidas en las dietas aumentan el riesgo de ocasionar cáncer. Por ejemplo, una dieta elevada con alto contenido en grasa conlleva mayor riesgo de cáncer de colon, de mama y también de próstata. Los grandes bebedores de alcohol tienen mucho más riesgo de cáncer de esófago. Una dieta con alto contenido en alimentos ahumados o embutidos, ¿verdad? Incrementa la probabilidad de cáncer de estómago.
Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplo lo que es los chorizos, lo enlatado, los panchos, todo eso procesado no se tiene que consumir con frecuencias. Y algunas infecciones víricas también pueden ocasionar cáncer. Virus de papiloma humano, por ejemplo, cáncer de cuello uterino. Y acá también tenemos un ejemplo, el retrovirus, que contiene el ARN en lugar de ADN en un material genético. Esto puede ocasionar, ¿verdad? Lo que es el virus que causa el SIDA. Enfermedades inflamatorias también aumenta el riesgo de cáncer, por ejemplo, colitis ulcerosa, que como resultado, ¿verdad? Puede llevar a cáncer de colon si no tratamos a tiempo. De a poquito va dañando. Primeramente comienza a dañar el estómago, después ya son las partes del intestino. Si no tratamos esto a tiempo, ¿verdad? Puede progresar a un cáncer de colon. Causas que provocan la muerte a un paciente. Puede ser derivado a la complicación de un tumor. 50% fallecen por complicaciones o por infecciones con gérmenes oportunistas. El paciente que tiene cáncer, sabemos que se bajan sus defensas, más todavía con la radioterapia o quimioterapia o el tratamiento que esté recibiendo, ¿verdad? Puede bajar todas sus defensas. Entonces, tiene mucho más riesgo de una infección. Aquí nos dice, mortalidad operatoria también se puede dar, mortalidad tardía, hay, por ejemplo, relacionadas a cirugías o radioterapias. ¿Por qué? Porque sabemos que la radioterapia y quimioterapia también tiene sus pro y contra. Y eso también a la larga puede hacer daño al paciente. Mortalidad por complicaciones renales o digestivas relacionados a la radioterapia, nos dice aquí. Deterioro en el estado general, presencia de metástasis. Esto ya cuando ya en los estadios iniciales no tratamos al paciente y hay veces que también algunos cánceres son muy agresivos y invaden órganos cercanos, ¿verdad? Muy rápidamente. También en esos casos es irremediable que ocurra una metástasis y el paciente puede morir en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando hay una metástasis. Sabemos que hay muchos tipos de cáncer, voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Los que son más agresivos, tenemos el cáncer de colon, ¿verdad? El cáncer de los órganos del estómago, son muy agresivos si no tratamos a tiempo. El del útero también. Tenemos el cáncer de mama, ¿verdad? Factores de riesgos, esta es la parte más importante, porque en estos factores de riesgos nosotros tenemos que trabajar. El tabaquismo es un factor de riesgo evitable porque provoca más muertes por cáncer en todo el mundo. La mala alimentación es otro factor de riesgo. Aparte de causar sobrepeso, obesidad, causa muchos tipos de cáncer. Una mala alimentación, cáncer de esófago, colon, recto, mama, endometrio, riñón y de ahí la importancia de llevar una alimentación saludable y equilibrada. El consumo de alcohol es otro factor de riesgo de muchos tipos de cáncer. Cito de nuevo, cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon, recto, mama. El riesgo de cáncer aumenta con la cantidad de alcohol consumida. Otro factor de riesgo es la contaminación ambiental. Esto, por ejemplo, es irremediable muchas veces. Contaminación en el aire, contaminación en el agua y el suelo por productos químicos carcinógenos. Hay lugares en nuestro país que, por ejemplo, no hay consumo de agua potable. En el Chaco mismo, ¿verdad? Y muchas veces el agua tienen que ellos consumir de un arroyo. Entonces, eso es un factor de riesgo también. ¿Cómo actúan nuestras defensas?
con las células cancerosas. Reconocimiento de un intruso para funcionar de manera adecuada a nuestro sistema inmunológico, que son nuestras defensas. Tienen que distinguir primeramente una célula y las sustancias que pertenecen al cuerpo y aquellas que son potencialmente peligrosas. Tenemos en nuestras defensas los linfocitos T, linfocitos B y macrófagos. Pueden detectar características químicas codificadas por genes en una célula. En la superficie de una célula, ¿qué significan propio y no propio? Y de acuerdo a eso comienza a responder en consecuencia. Los linfocitos T disparan y soportan las actividades de otras células. Pueden detectar y destruir células anormales cuando están bien nuestras defensas. Los linfocitos B producen anticuerpos, una vacuna natural de nuestro cuerpo. Son proteínas defensivas que contraatacan amenazas que están a punto de entrar en las células. Tenemos como ejemplo bacterias, virus, protozoarios y toxinas que circulan en los tejidos o fluidos del cuerpo, como en la sangre, dice. Y los macrófagos son glóbulos blancos, destruyen las bacterias y otros patógenos invasores. También consumen células corporales muertas y otros desechos. La mayoría de los macrófagos operan en los ganglios linfáticos. Entonces, cuando están un poco inflamados nuestros ganglios, son signos muchas veces de infección. Nos está avisando que alguna parte de nuestro cuerpo no está funcionando bien, ¿sí? Nosotros tenemos ganglios linfáticos en varias zonas de nuestro cuerpo y esas son nuestras defensas. Ahí tenemos los macrófagos más importantes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en la ingle, bajo las axilas, lo que son los ganglios. Tenemos al costado del cuello, ¿sí? Eso como ejemplo nada más que les puedo dar. Antígeno. Antígeno es una sustancia que se introduce en el organismo y produce una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Entonces el antígeno es la sustancia extraña. Los anticuerpos son sustancias generadas por los linfocitos en la sangre y nos ayuda a combatir una infección, ¿sí? Los anticuerpos son nuestras defensas. Adyuvante es el tratamiento adicional al cáncer que se administra luego de un tratamiento primario, ¿sí? Terapia neoadyuvante es un tratamiento que se administra como primer paso para reducir el tamaño de un tumor, ¿sí? Adyuvante sí es después de un tratamiento primario. Entonces, neoadyuvante es antes. Clasificación de carcinógenos. Aquí les puse una tabla como ejemplo. Aquí se ve un poquito mejor. Las de color rojo o naranja son las que son factores que van relacionados directamente a la propagación de cáncer. Lo que se tiene que evitar, por ejemplo, y en las imágenes vemos pequeñito nada más, pero cuando ustedes puedan abrir, se va a ver un poquito mejor. Fumar, exposición a la radiación, dice. Tenemos las bebidas alcohólicas, carnes procesadas, dice. Color naranja, son también probablemente carcinógenos para los humanos. En las emisiones por fritura alta, dice. Tenemos los esteroides, exposición a lo que es productos de peluquería, las carnes rojas, y tenemos los posiblemente carcinógenos para los humanos, tenemos la gasolina, emisiones de motor, de gasolina, gases de soldadura, ¿sí? Y los de menor riesgo ya son esas de color verde, ¿sí? No clasificable carcinógeno, dice, ¿verdad? Y eso es como ejemplo. Y nos da también como ejemplo los teléfonos celulares emiten energía de radiofrecuencia, la cual es un tipo de radiación no ionizante y puede causar, ¿verdad? Un tumor cerebral maligno, dice. Favorece a eso, ¿sí? Tenemos que evitar, ¿verdad? Una exposición intensiva más de 30 minutos diarios a los celulares, directamente a los celulares. Nos da como sugerencia, ¿verdad? Para que nosotros
podamos cuidar esos detalles. Hay gente que duerme con sus celulares bajo su almohada y eso está mal. Algunos productos domésticos que generan cáncer, ¿verdad? Insecticidas, herbicidas, pesticidas, los recipientes plásticos en la comida, desinfectantes, suavizantes, el radón. El radón le voy a explicar qué es. El radón es un gas radioactivo que está de manera natural, ¿verdad? En muchas casas, ¿sí? No tiene olor ni sabor, se produce a partir de una desintegración radiactiva natural del uranio. Está presente en forma natural en rocas y en suelos, dice. También puede estar presente en agua, en los aguas de pozo, por ejemplo. El radón fácilmente está en el suelo y en el aire. Al respirar, inhalamos esas partículas. Puede también ocasionar daños en las vías respiratorias y nos da como ejemplo ocasionar un cáncer del pulmón a la larga, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos combatir, ¿verdad? Un poquitito eso? El radón se filtra en las casas a través de grietas en los suelos o en la unión de pisos en las paredes, espacios alrededor de tuberías, pequeños poros que presentan las paredes construidas de hormigón o hueco en los desagües. Por lo general, suele alcanzar concentraciones más elevadas en las bodegas, en los sótanos, habitaciones que están relacionados directamente a los terrenos. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros? Mejorando la ventilación de la casa, evitando que el radón se filtre en las habitaciones, sellando los pisos y las paredes y mejorando la ventilación de una vivienda. Por ejemplo, una casa, lo ideal sería que siempre se haga un revoque y pintura, sí, que en la casa exista pisos, por lo menos una alisada. Entonces, así nosotros este gas natural que está en el suelo o en el aire, tratamos de que exista menos en nuestro ambiente. Tratar así de inhalar menos, porque es tóxico. Otros ejemplos de sustancias carcinógenas son los químicos. El tabaco, por ejemplo, tiene el alquitrán. Tenemos los albesto. El albesto está presente en materiales textiles. Como ejemplo tenemos aquí muchísimos. Pinturas, materiales de construcción. Puede ocasionar cáncer del pulmón, de pleura. La pintura tiene un olor diferente muchas veces, ¿sí? Y ese olor fuerte. Los arsénicos pueden ocasionar daños en la piel y los pulmones. Este arsénico está presente en el cigarrillo. Benceno está presente en el cigarrillo. Afecta la médula ósea y puede ocasionar leucemia a la larga, ¿sí? El benceno, por ejemplo, es un producto que se utiliza también en las industrias para fabricar los plásticos, dice, y algunos tipos de goma. Esos son algunos usos que se le da también al benceno. Las aminas aromáticas puede ocasionar cáncer de vejiga. Es un producto químico creado en un laboratorio y se utiliza muchas veces, ¿verdad? Para quitamanchas o disolventes de pintura. Los carcinógenos pueden ocasionar daños al entrar en contacto con la piel, ¿verdad? Y también por inhalación, por ingestión. Y aquí nos da autopsia de un asesino, ¿sí? El cigarrillo. El cigarrillo tiene muchas sustancias tóxicas. Amoníaco, arsénico, ¿sí? Butano, que es parte del combustible, alquitrán, plomo tiene también el cigarrillo, tiene mercurio, ¿verdad? Que se utiliza muchas veces en los termómetros. La nicotina, tiene naftalina. Eso lo puse aquí para que usted pueda mirar mejor. Acetona, ¿verdad? Que es un disolvente. Muchas de esas sustancias tiene el carcinógenas, tiene un cigarrillo. A modo de conclusión, el conocimiento de la historia natural de los diferentes tipos de cáncer
permite comprender su evolución, la producción de una metástasis y los factores de riesgo que conlleva un tumor. Las características propias de cada una de ellas permitirá elegir un tratamiento adecuado, poder curar o al menos en algunos casos aliviar al paciente con cáncer. Hasta ahí es la clase de hoy. Estoy finalizada por hoy. ¿Tienen algunas preguntas al respecto o alguna cosa que quieran comentar?